vamos a empezar a ver aspectos que tienen que ver con los diferentes cruces que nos muestra el libro de Hebreos. Amén. Vamos a ver diferentes aspectos importantísimos que nos deja ver el libro de Hebreos. Ya dijimos que el libro de Hebreos es un libro que llama a un grupo de personas a que no se queden en la condición en la que están, sino que pasen al otro lado. Es una muy buena exhortación que da el apóstol a aquellas personas que se han detenido alguna vez, incluso, ¿verdad? Meditamos de la tragedia de haber estado o estar en la orilla, estar a punto de pasar y detenerse por temor, por falta de identidad, por desconfianza, y todo eso como le pasó al pueblo de Israel. Pero el Señor ahora me parece que nos está dando una palabra muy pertinente, porque entendimos también que hebreos son los que cruzan. Entonces, en cierto sentido, tú y yo también lo somos. Somos personas que hemos sido llamados a pasar al otro lado, hemos sido llamados a cruzar, y eso es bien importante que lo entendamos, porque ese es el sentido de la cruz. Amén. El sentido de la cruz en nuestra alma es que nuestra alma esté siendo trasladada de una condición a otra. Maravilloso, ¿eh? Eso es extraordinario. Que nuestra alma pueda ser trasladada de una condición a otra, y que cada vez más pueda pasar esa frontera, el alma, ¿verdad? En la frontera de lo terrenal a lo eterno, y que podamos entonces disfrutar y que podamos vivir la eternidad dentro de nosotros, en tiempo real, sin necesidad de morir en esta tierra, sino estar experimentando la vida eterna en Cristo Jesús en nuestra alma. Amén. Una alma que también es coherente con la realidad espiritual. Entonces, hay algo, fíjense, que quisiera yo compartirles. A lo mejor, no sé, voy a decirlo así, a lo mejor pueda ser muy importante para algunos, para otros no tanto, pero creo que yo creo que tenemos que meditarlo, porque también a nuestros amados hermanos que inician o que también ha habido algunas distorsiones en lo que han escuchado como evangelio, me parece que es importante ver este primer cruce. Fíjense, lo primero que uno lee en el libro de Hebreos y la intención del que escribe Hebreos, la primera intención de llevar a estas personas a otro lugar, de sacarlos de una estación y llevarlos a la otra. Entonces, lo primero que vemos, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Saludos, Maribel Méndez, un abrazo grande. Fíjense, Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿ok? Vean qué interesante cómo inicia esta carta tan maravillosa, qué intencional, qué importante, qué contundente y qué pertinente para nosotros, qué útil. Fíjense, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, y aquí vamos a ver muchos aspectos hermosos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! Y entonces yo le puse a este cruce, si quieres ponerle ahí en tus notas, debemos cruzar de cómo Dios habla. Es bien importante, ¿eh? Debemos cruzar de cómo Dios habla. Miren, si hiciéramos una encuesta y saliéramos a preguntar, no nada más a las calles, al metro de la Ciudad de México, o no sé, ni siquiera eso. Si vamos a preguntar a la propia iglesia cristiana y les hiciéramos esta pregunta: oigan, ¿cómo Dios habla? Fíjense, ¿cómo Dios habla? Olvídense. Tenemos 20,000 respuestas diferentes. ¿Cómo Dios habla? Alguien seguramente va a decir: no, mire, a mí Dios me habló, ¿qué cree?
un día me despertó en la noche y clarito escuché su voz y me dijo, ya arrepiéntete porque si no te vas a quemar en el lago de fuego. Y entonces pues ya desde ese día hasta hoy, pastor, estoy aquí porque Dios me habló muy claro y ya lo entendí. Alguien más puede decir, no, a mí, pastor, Dios me ha hablado con voz audible, no solamente ha sido con sueños, sino que yo lo he podido escuchar, su voz, que es como un estruendo, y esto y lo otro. No, alguien puede decir, pastor, yo a Dios, ¿sabe cómo Dios me habló? En el accidente que tuve, ¿no? En ese accidente donde yo casi muero, ese accidente donde mi carro se deshizo, menos yo, y que no sé cómo estoy vivo, Dios como que me quiere decir algo. A veces así pasa, ¿no? La gente le ha pasado algo donde, decimos en México, la libró, pero apenitas, o sea, por un pelito la libra, o la libró más bien por un pelito, y entonces dicen, Dios me está diciendo algo. Luego llegan otras personas y todavía abonan a eso y todavía te dicen, ¿no crees que Dios te está diciendo algo? Entonces uno dice, sí es cierto, ¿verdad? No es una casualidad porque, mira, yo estaba a punto de morir, pero Dios me sanó. Mira, yo tenía esta enfermedad, pero no morí y sigo vivo. Yo creo que Dios me quiere decir algo. Y yo he escuchado cantidad de veces, sobre todo en la voz, fíjense lo que voy a decir, en la voz experiencial que le damos a Dios. O sea, a Dios le damos, creo que la mayoría, o lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, le hemos dado a Dios voz cuando nos sucede algo. O sea, cuando algo nos pasa, le damos voz a Dios. Bueno, como que Dios me quiso decir esto, como que Dios me quiso decir lo otro. No voy a cuestionar ninguna de las opciones que di. Hay personas que dicen, no, yo leo la palabra, yo leo la Biblia y escucho la voz de Dios. Pastor, mire, yo cuando leo la Biblia escucho la voz de Dios y me encanta leerla porque ahí puedo yo escuchar ahí Dios me habla. Hay otros que dicen, yo me pongo a orar y yo escucho al Señor cuando me pongo a orar. Ya dije, no estoy diciendo cuáles están bien o cuáles están mal, solo qué les parece si ahora meditamos un poco qué es lo que dice este hombre que quiere llevar a un grupo de personas a una transición, a la transición indispensable de cómo se oye a Dios y de qué es lo que Dios dice. Amén. Y yo digo que cabe esto meditarlo hoy porque no me voy a meter a discutir o hablar sobre cada doctrina que existe o que siguen existiendo o que por ahí siguen apareciendo, sino que yo creo sinceramente que si atendemos, me parece, que si atendemos a lo que está diciendo aquí el libro de Hebreos en estos 2 versículos, híjole, me parece, estoy convencido que se corregiría mucho del camino de lo que hemos creído o de lo que creemos creer, ¿no? Yo creo que la iglesia en Cristo, si oímos la misma voz, definitivamente oiremos el mismo mensaje y atenderemos el mismo propósito y caminaremos en una misma dirección y también alcanzaremos la misma esperanza para la cual Dios nos ha llamado. Que la Escritura, acuérdense que los apóstoles decían que Dios nos revelara su voluntad, que Dios nos llevara a todos compartir una misma esperanza. En otra parte, los apóstoles también decían que la idea de todo esto es de que pudiéramos crecer, que pudiéramos avanzar de tal manera que la estatura nos llevara a la unidad de la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué ellos hablaban de que la iglesia en todo el mundo podía caminar en una misma mente, en una misma realidad, en un mismo espíritu? ¿Por qué? Porque ellos entendían que solamente había a alguien a quien oír y a quien escuchar. Entonces, me parece que es bien importante atender lo que dice el libro de Hebreos, como dije.
No estoy desacreditando lo que tú hayas oído. Si oíste a Dios, siempre lo he dicho, si oíste o has oído al Señor audiblemente, pues qué privilegio, ¿verdad? Yo la verdad nunca lo he escuchado así. Si te ha hablado por sueños y cada rato te despierta, pero te despierta la vejiga porque quieres ir al baño, pero también escuchas a Dios, pues vale, no lo cuestiono y qué padre que sea así contigo. Me parece que no con todos es así, porque hasta eso, el cómo se oye la voz de Dios o quien la oye, no me van a dejar mentir, también le da un grado de espiritualidad a la persona, ¿no? Hay personas que hasta que dicen, no, es que a mí Dios me habla así, y todos los que oímos decimos, wow, ¿no? Esa persona es súper espiritual porque lo levanta a las 3 de la mañana, porque el otro día se bajó del metro, porque Dios lo bajó y le dijo, mira, yo te voy a decir esto, y lo escuchó, y uno dice, wow, ¿no? ¿Cómo oye a Dios? ¿Ok? Pero vamos a ver lo que dice la palabra, porque me parece, lo digo con respeto, hoy todavía creo que tenemos desconocimiento de cómo Dios habla en esta administración. ¿Cómo Dios habla en esta administración? ¿De qué manera? Porque miren, en el antiguo pacto, escriba ya, por lo menos vemos algunos aspectos diferentes, ¿no? Y creo que las cosas que la gente dice como Dios le habla, fíjense lo que voy a decir, las cosas, si les preguntáramos, oigan, ¿cómo Dios habla? Creo que sus respuestas coinciden más con lo que sucedía en el antiguo pacto. Aunque no lo conozcan el antiguo pacto, aunque nunca lo hayan leído. Pero sus respuestas coinciden más. Voy a decir por qué. Coinciden más porque son más sensoriales. Son más sensoriales. Son respuestas sensoriales de cómo Dios habla. Por ejemplo, en el antiguo pacto vemos que Dios habló en algunas ocasiones en sueños, se mostró en sueños. Vemos también que Dios les habló en algunas ocasiones con voz audible, ¿se acuerdan? También ahí hay ejemplos. También vemos que Dios se manifestaba y les daba algún mensaje a través de señales, o sea, había señales que Dios les daba. Hoy muchos quieren que Dios les siga dando señales, ¿no? Ya vimos, creo la semana pasada o antepasada, que cuánto tiempo se pierde cuando se piden señales y confirmaciones, cuando el Señor ya dijo que el tiempo es hoy. Que el único tiempo que tú tienes no es ayer ni es mañana. El único tiempo que tú tienes para administrar es hoy. Y que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Qué interesante, ¿no? También vemos que había medios, ¿no? A través por los cuales Dios hablaba en el antiguo pacto, que eran algunas, había diferentes. Bueno, alguna vez usó hasta un burrito para que le hablara a unas personas. Dios usaba a sus siervos, los profetas también, ¿no? Para hablarle a las personas. Y Dios entonces cuando quería enseñar algo al pueblo, o incluso lo quería corregir, que eso es lo que hoy vemos. Ay, no me quiero meter en ese punto, pero lo voy a decir. Eso es lo que también tiene que ser corregido. Porque sí existe el ministerio profético, por supuesto. Existen los dones proféticos, por supuesto. Pero la operatividad o la forma en que funcionan, obviamente, para que sean efectivos, tienen que funcionar en la legalidad del nuevo pacto. O sea, no estamos en el antiguo pacto. Entonces, a muchos profetas de estos tiempos les encanta andar aventando amenazas y condenación y juicios, o profetizan juicios, amenazas o catástrofes X o Y, y su operatividad se parece más a un profeta del antiguo pacto en esa administración que a un profeta del nuevo pacto. ¿Okay? Entonces, ese no es el tema ahora, pero tiene que ver porque en el antiguo pacto, entonces, cuando ellos tenían alguna duda, en algunos tiempos, no se recuerden, decían, hablen al profeta, a ver qué nos dice. Pero es increíble que en este pacto hay personas que dicen, no, bueno, eso lo hacían ellos, también hagámoslo nosotros, ¿no? La iglesia no sabe para dónde ir, háblenle al profeta. Y ahí traen al profeta y le dicen, oye, ¿qué te muestra el Señor? Y bueno, el otro, pues, si le consultan, y si le preguntan, y si le dicen, oye, ¿hacia dónde vamos? No crean, el ego, el ego humano
de repente se levanta y al rato se siente bien importante y al rato lleva a la iglesia a donde él quiere y hasta gobierna la iglesia, ¿no? Es increíble. Bueno, esas son las cosas que pasan. Y todo lo estoy diciendo porque aquí dice claramente, vean el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos, que él dice, miren, Dios habiendo hablado, habiendo significa, él habló así. O sea, en otras palabras, lo hizo así, ya está él indicando que ya manifestó una manera de hablar. Y lo dice así, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es interesante ese muchas veces. Ya saben que por ahí pues de repente nos gusta ahí investigar algunas cosas que dices, no, aquí hay algo más. Y fíjense que me encontré. Esa frase de habiendo hablado muchas veces realmente no es así originalmente. Originalmente lo que dice es Dios habiendo hablado en muchos, fíjense, en muchos fragmentos. Interesante, ¿no? Me gustó esa definición correcta. Ese es el original. Si tú vas a un interlineal griego, así dice, Dios habiendo hablado en muchos fragmentos. Fíjense qué diferencia. Esto ya me está gustando. Fíjense qué diferencia de pacto. Mientras en el antiguo pacto, a lo único que ellos accedían era a fragmentos de la mente del Señor, fragmentos del conocimiento divino, y tenían fragmentos de la palabra de Dios. Escuchen esto, tú y yo no tenemos fragmentos. Tú y yo disfrutamos todo lo que quiere decirnos Dios. Escuchen, me voy a adelantar. Todo lo que quiere decirnos Dios ya lo depositó dentro de nosotros. ¡Qué bueno es eso! Vuelvo a decirlo, todo, escuchen, todo lo que quiere decirnos Dios ya lo depositó dentro de nosotros. Por eso hay un gran peligro, escuchen esto, hay un gran peligro cuando las personas, los ministros, y lo voy a decir así, y los que quieren impresionar a otros, andan buscando cosas nuevas, y se desgastan, y parece que cada día se tiene que traer una cosa nueva, porque si no se trae una cosa nueva, entonces no impresionamos al auditorio, no impresionamos a las personas. Y parece que traer algo nuevo es lo que te hace vigente. A ver, escuchen esto, no existe nada más nuevo que Dios le tenga que decir a la iglesia. Veamos lo que dice acá. Lo vamos a ver, Todo lo que Dios se tenía que comunicar con nosotros, ya lo hizo y lo depositó dentro de nosotros. Yo sé que esto va a decir, no, ¿cómo, pastor? Si yo no entendía esto y ahora lo entiendo. Es que esa es otra cosa, que tú no entiendas, que tú hayas pasado muchos años de oscurantismo y que ahora tengas luz. Bueno, eso es muy diferente. Pero eso no significa que Dios ya lo haya dicho. O sea, Dios ya habló, Dios ya expresó lo que quería expresar. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces somos nosotros que no oímos, que no atendemos al que nos muestra todo lo que Dios nos quiere mostrar. Fíjense, fíjense, ahí va de nuevo. Habiendo hablado muchas veces, el original dice, habiendo hablado en muchos fragmentos. Entonces, yo digo, qué padre, ¿no? Tú y yo no disfrutamos. Saludos, señora Leticia Hernández. Buenas noches. Flor Campos, abrazo hasta Guadalajara. Entonces, tú y yo no tenemos fragmentos. Pon allí, no tenemos fragmentos de la palabra. No tenemos fragmentos de su intención. No tenemos fragmentos de su voluntad. Ya lo he repetido muchas veces, pero no me voy a cansar. Escucha, al Padre se nota, hay que leer la Biblia, se nota que el Padre lo que quería es que lo supiéramos todo de Él. El Padre lo que quería es que conociéramos lo más profundo de su corazón. Que eso es maravilloso.
Él no quiere solamente darnos un fragmentito hoy y otro fragmentito mañana y que vivas de gotitas. ¿Se acuerdan esos tiempos cuando no entendíamos? Cuando luego uno vive como de unos chispazos ahí de unción, decíamos, ¿no? No, un chispazo, se prendió todo en este culto, ¿no? Y vivíamos de la emoción de un culto emocionante, de un culto prendido. Entonces vivíamos de eso que había pasado emocionante en el culto, de una palabra, decíamos, ¿verdad? Que Dios nos había dado. No estoy diciendo que, no estoy diciendo que empieces a cuestionar, ¿ok? Todo lo que suba a tu corazón de Dios, ¿vale? Solo escucha, pero solo escucha porque hay más, familia, hay más. Si atendemos a la fuente correcta, hay más si no nos distraemos a ver otras cosas. Hay más, no hay más que nos diga, ojo, no hay más que nos diga, no, hay más que nosotros podremos conocer porque todo ya está. Todo. ¿Saben por qué hay tantas doctrinas locas hoy? Por no entender esto. Yo cada vez me sorprendo. Ahora, con las redes sociales, yo la verdad me he sorprendido. Hay unas locuras luego que dice uno, pero si este muchacho caminaba bien. Caminaba bien. Bueno, estaba hasta nuestras transmisiones. Bueno, no, entonces no andaba tan bien, ¿no? Pero yo luego digo, pues andaba bien. ¿Qué pasó? A veces uno pierde el enfoque. Entonces aquí el escritor está diciendo, a ver, tienes que superar, escuchen, tienes que superar tus maneras tradicionales en donde tú has pensado cómo se escucha y cómo habla Dios. Y otra cosa, tienes también que entender que Dios ya no está hablando en pequeños fragmentos. Entonces dice, en otro tiempo, Dios habló en muchos fragmentos. Y luego dice, y de muchas maneras. Y de muchas maneras. O sea, en otra palabra, los distintos modos de comunicación que se llegaron a ver y que ellos llegaron a conocer en el antiguo pacto en donde estaban. A través de las leyes, a través de las promesas, a través de lo que les decía, de los hechos, de las experiencias, de los símbolos, de los tipos. Pero dice, vean el versículo 2, fíjense qué hermoso, el versículo 2. Pero en estos postreros días, qué extraordinario, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Extraordinario. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, escribe, aquí hay algo que nos ayudaría muchísimo. Tenemos que transicionar, escuchen, tenemos que transicionar de nuestras maneras tradicionales de cómo creemos que Dios nos ha hablado, porque hoy, escuchen familia, y si esto es lo único que hoy, porque este es el mensaje, no hay más. Hoy Dios no habla nada diferente al Hijo. Dios no habla nada. Y voy aquí, en el original, de nuevo, vamos a tocarlo aquí. En el original no hay tal cosa como nos ha hablado por el Hijo. Hay dos maneras de leerse originalmente. Una, Dios nos ha, fíjense, escuchen esto, Dios nos ha hablado Hijo, vean qué interesante. Dios nos ha hablado Hijo, o se puede también decir, nos habló en Hijo. Oh, qué hermoso. O sea, cuando dice, nos ha hablado por el Hijo, lo que realmente se debió, si se iba a pasar del griego al español, lo que debió de haber dicho es, nos habló en Hijo. O sea,
Me gusta también esta, ¿por qué? Escribe en tus notas. Porque en el Hijo, pon allí, en el Hijo, viene todo lo que Dios te quiere hablar, viene todo lo que Dios te quiere comunicar, viene todo lo que Dios te quiere decir, viene todo lo que tú debes conocer, viene todo viene todo lo de Dios dentro del Hijo para darse a conocer. Maravilloso. Voy a decir algo, y con esto obviamente no estoy diciendo que no lean la Biblia. No dice que Dios nos ha hablado por la Biblia. Esto tenemos que superarlo. Porque por eso Jesús le dijo a los discípulos, a los fariseos: muchachos, ustedes han buscado en el lugar incorrecto, se han equivocado en el lugar de buscar la vida eterna. Buscaron en el lugar incorrecto. Ustedes creyeron que en las Escrituras iban a encontrar vida eterna. No, las Escrituras no son para que te provean la vida eterna, sino las Escrituras, escuchen esto, son las que dan testimonio de mí. Y más adelante les dice: pero ustedes tienen un problema, no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, ustedes se equivocaron de buscar, quieren la vida, pero se están equivocando en la fuente. Ustedes creen que en esas Escrituras iban a encontrar la vida, y como buscan la vida donde no hay vida, nunca la encuentran. Entonces tú tienes que saber qué es lo que se encuentra en las Escrituras. Jesús nos aclaró. Escuchen esto. En las Escrituras debemos de encontrar, si queremos sacarle la utilidad para lo que son, lo que tenemos que encontrar ahí es Cristo. Y si nosotros entonces encontramos Cristo en las Escrituras, entonces nosotros podremos, en esa realidad, podemos saber cada vez más qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, porque estamos viendo a Cristo. Maravilloso. Entonces aquí el escritor de Hebreos les está diciendo: a ver, muchachos, es fundamental, y eso nos lo está diciendo a nosotros. Si queremos avanzar, si queremos pasar del otro lado, tenemos que ubicarnos. Si queremos pasar del otro lado, fíjense, si nos queremos graduar, si queremos seguir caminando hacia la madurez, si queremos seguir caminando en el perfeccionamiento, tenemos que ubicarnos en dónde es donde Dios habla. Y más que en dónde Dios habla, en quién Dios habla. Entonces escribe en tus notas: Dios habla en el Hijo. ¡Uy, qué maravilloso! No sé si estén de acuerdo conmigo. Si toda la iglesia, si todos los hijos de Dios esto lo entendiéramos y esto lo practicáramos, voy a decir, de que entendiéramos que todo lo que el Señor nos quiere decir está en el Hijo, escuchen, no habría tantas discrepancias, no habría tantas diferencias, no estaríamos buscando cosas espectaculares a cada rato para tratar de impresionar a nada. Lo que encontraríamos, si todos vamos al Hijo para saber lo que Dios nos quiere decir, encontraríamos grandes coincidencias, encontraríamos un avance corporativo extraordinario, encontraríamos que no existen barreras, nos daríamos cuenta que realmente en el Hijo el Señor nos ha dicho todo está en el Hijo de Dios, en nuestro maravilloso Cristo Jesús. Por eso el Señor dijo varias cosas que en su momento no le entendieron. Juan 14, versículo 26. Ya él, hablando de lo que él iba a hacer dentro de los hijos de Dios, les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Maravilloso. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. La iglesia, exacto, Mirna, la iglesia hablaría Hijo. Maravilloso. Y si la iglesia habla Hijo, la iglesia de México habla Hijo, y si la iglesia de Estados Unidos habla Hijo, y si la iglesia de Colombia habla Hijo, y si la iglesia de Rusia y de China habla Hijo,
todos, escuchen, estaríamos caminando en la unidad de la fe y estaríamos edificando al hombre nuevo que está en toda la tierra. Ese hombre nuevo corporativo, esa nueva creación, la estaríamos edificando y la estaríamos llevando a la estatura del Hijo. ¿Por qué? Porque es en el Hijo donde nosotros somos edificados. Es en el Hijo donde nosotros conocemos, y solo en el Hijo, lo quiero dejar claro, solo en el Hijo es donde nosotros conoceremos lo que Dios tiene que decirnos para nosotros. Si tú y yo tenemos algún problema, es en el Hijo donde tenemos la respuesta. Si tú y yo tenemos algún reto en la vida y hemos dicho, consúltalo al Señor, es que es solo en el Hijo donde está la respuesta. Juan 15, versículo 26. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El mismo Espíritu Santo, escribe, el mismo Espíritu Santo está enfocado en el Hijo. Porque en el Hijo está contenido todo lo de Dios, su gloria y todo lo que Dios quiere mostrarse a nosotros. Es extraordinario. Entonces es un error. Si el mismo Espíritu Santo está enfocado en el Hijo, nosotros no tendríamos por qué estar viendo hacia ningún otro lado, sino estar enfocados ¿en quién? En el Hijo de Dios. ¿Ya vieron? Por eso vamos a leer de nuevo el pasaje. En estos postreros días nos ha hablado, o sea, el medio y el que contiene toda la información que Dios nos quiere dar está en el Hijo. Por eso dice, nos habló en Hijo. O sea, escribe el Hijo es por eso, y se cumple, ¿verdad? Confirma lo que dice Juan en el capítulo 1, es el Verbo eterno, el que comunica, ¿no? El que trae la información que el Padre quiere dar. Si alguien dice, es que no entiendo, por eso se acabaría también, si nosotros entendemos esto, se acabaría todas esas confusiones que tiene la gente. ¿Qué me habrá querido decir Dios? ¿Usted qué opina? Y ahí van a buscar no sé, a su pastor o al profeta, que le encanta también todo ese rollo. ¿Usted qué opina? ¿Qué me habrá querido decir? Y están todos con una incógnita. Hace muchos años yo decía, bueno, me parece que un papá nunca le habla a un hijo con acertijos, ¿verdad? Nunca llega con su hijo y le dice, a ver, mijo, quiero que me adivines esta. Adivíname esta. Y el hijo, a ver, papá. Y ya, no, como yo no me sé adivinanzas, le aviento una adivinanza, ¿no? Y el hijo está así con la cabeza hecha vueltas. No te entiendo, papá. Búscale, porque me urge que hagas lo que te acabo de decir. Búscale. ¿Ustedes creen que un papá normal hace eso? Por supuesto que no. Si alguien hace eso, es alguien que no entiende. Si un papá hace eso, está loco. Y si un hijo piensa que el papá siempre se lo está agarrando con acertijos, también, qué relación tan disfuncional. No. Lo que todo papá quiere con su hijo cuando quiere decirle algo, informarle algo, es claro. ¿Me escucharon? Es claro. Claro. Nadie le habla con acertijos y con cosas ocultas a sus hijos. Es claro. Un papá se comunica con sus hijos claramente. Eso ponlo allí. Un buen padre se comunica con sus hijos claramente. Entonces, yo no sé, bueno, claro, de no saber es donde sacamos todas esas cosas y la gente, miren, aunque no lo crean, mucha gente en todo el mundo tiene un montón de interrogantes. Y nosotros fomentamos todas esas interrogantes porque no los llevamos a la fuente, porque no enseñamos quién es la fuente, porque también nosotros luego no vivimos esa fuente en nosotros. O sea, tenemos que entender, la fuente de todo lo que el Padre me quiere comunicar es Cristo. Y por eso Él, cuando me imparte Cristo, me habló en Cristo.
Por eso dice, Él nos habló en hijo. Él nos habló hijo. O sea, el mismo hijo es el mensaje que papá quiere para nosotros. Entonces, fíjense, a alguien le falta información. En el estricto sentido, no. Dios ya nos dio la información que necesitamos a todos los que tenemos a Cristo impartido. ¿Ya vieron qué importante? ¿Ya vieron qué importante es hacer caso al Cristo que portamos? ¿Ya vieron qué importante es que este Cristo, que es todo lo que necesitamos, crezca en nosotros e inunde en el alma? Porque ahí va otra dinámica. Esto, a ver si lo puedo explicar. Porque a la vez que Cristo crece en nosotros, vuelvo a decirlo, Él, por la propia naturaleza, es verbo. O sea, Él es una información dentro de nosotros. O sea, es que Cristo es muchas cosas. Es nuestro Señor, le amamos. Es nuestro Salvador. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro Redentor. Él es el unigénito del Padre. Él es el primogénito. Él es el primogénito de todos nosotros que somos sus hermanos. Pero Él también es el verbo. Es toda la información de Dios dentro de nosotros. ¿No se les hace extraordinario? Toda la información de Dios dentro de nosotros. Maravilloso. Yo estoy convencido que, sin demeritar, pero todos esos estos escuadrones de consejería, pase al departamento de consejería y tú estás con un problema, pastor, necesito una consejería, ¿usted me puede ayudar? Y el pastor, como también ya se fastidió, vaya con el escuadrón de consejería, ellos le van a atender. Y va uno con el escuadrón, y el escuadrón de consejería, resulta que la hermana que está aconsejando tiene el hijo más latoso. Y el señor otro, el hermano que está aconsejando, también tiene unos problemones con la hija que se quiere ir de la casa. Y entonces dices, ay mamá, y estos me van a aconsejar, ¿en manos de quién estoy? Eso pasa, vuelvo a decirlo, porque no hemos cruzado de la realidad sensorial. O sea, nos llena más que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Porque entra por nuestros oídos naturales, ¿no? Nos llena más de que alguien nos cuente su experiencia y que su experiencia me ayude, y entonces eso me siento más tranquilo porque además el hermano oró por mí después de decir su experiencia y pedir que me vaya bien. Entonces, me siento bien porque está sucediendo cosas en el ámbito sensorial. Pero la realidad es que el Señor quería que nosotros no volteáramos a ver a ningún lado, sino que viéramos que todo lo que necesitamos saber ya está en el Hijo. Todo lo que necesitamos saber ya está dicho en el Hijo, y el Hijo está en nosotros. O sea, el Hijo de Dios, Cristo, en nosotros es una información, es una comunicación permanente. ¿No se les hace maravilloso? Es una comunicación permanente. Entonces resulta que cuando estamos creciendo en Cristo, estamos conociendo más al Señor, estamos adquiriendo o se están resolviendo muchas preguntas. Hay el montón de respuestas que ya tenemos sin siquiera, soy honesto, sin siquiera estar buscando la respuesta, sino en la propia vida natural del Hijo en nosotros. Todas las respuestas que requerimos empiezan a subir a nuestro entendimiento. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, el apóstol aquí da a entender que no tiene Dios más que hablar. No hay nada más que decir. Aunque antes hablaba en fragmentos o en pedacitos por medio de los profetas, Él ya lo ha hablado todo, escribe, ya lo ha hablado todo dándonos a su Hijo. Pero ahí está el detalle, muchos no quieren conocer a su Hijo. Fíjense, muchos quieren las respuestas, pero no quieren al Hijo. Muchos quieren las respuestas, pero no quieren al Hijo, seamos honestos. Por eso vienen a la iglesia cuando tienen un problema. Quieren que se les resuelva el problema, pero cuando uno les dice, oye, y si vienes a Cristo y lo conoces, y si creces en Él, ya no quieren. Ya no quieren, ¿por qué? Porque quieren la respuesta.
Quieren la información privilegiada, pero no quieren al Hijo. El problema es que así no es. El problema es que eso es un problema de diseño. O sea, Dios no va a cambiar. Dios no va a decir, bueno, ok, te voy a resolver tu problema aunque no quieres nada con Cristo. No, no, eso ya está. El Señor ya lo definió así. Escuchen, todo lo que necesitas saber está en mi Hijo. Por eso lo entregué. Por eso lo envié a la tierra. Si no quieres al Hijo, no vas a tener las respuestas. Tendrás buenos consejos, tendrás conocimiento y sabiduría adquirida de personas, te puede ayudar eso también, pero no tendrás el consejo divino que Dios tiene para ti, porque eso lo tiene contenido el Hijo. Excelente, Mirna, como dice Mirna, Cristo como lenguaje de Dios, exactamente. Pero si tú no tienes Cristo, no, el lenguaje de Dios será algo a lo que tú nunca accesarás. Entonces, sería bueno, ¿están de acuerdo? Sería bueno empezar por decir, caray, fíjense, caray, creo que necesito al Hijo, ¿verdad? Creo que necesitamos al Hijo. Creo que verdaderamente lo que necesitamos es al Hijo. Y creo que debo de incluso transicionar de la voz experiencial, porque esa la tenemos, yo en lo personal veo que está muy fuerte en las personas. Cuando digo la voz experiencial, es que la gente cree más supuestamente en lo que Dios les dice por lo que les va pasando. No, es que me pasó esto, pero ahí yo entendí. Entonces, Dios no quería que entendieras porque casi te mata una vaca. Dios no quería que entendieras porque por poquito y te apachurra un camión. No, Dios quería que entendieras por todo lo que te dijo en el Hijo. Wow. Dios quería, repito, que entendiéramos por todo lo que nos dijo en el Hijo. Así es. Fabriani Sánchez dice, todos se parecen al pastor y no a Cristo. Lo que decíamos el otro día, ¿no? Es que son como el pastor, porque tal el pastor, tal las ovejas. Y decimos, ay, no. Y el pastor tiene los ojos cruzados, ¿no? Dice Flor Campos, no quieren responsabilidad, solo el beneficio. No quieren al Hijo. José Huerta dice, en lo natural, exacto, que te enseñan el lenguaje de acuerdo a tu nacionalidad. Hoy, en esta vida, nuestra nacionalidad es Cristo, exacto. Por ende, tenemos que aprender ese lenguaje. Exacto, ¿se dan cuenta? O sea, va de nuevo. Ahora, si honramos al Hijo, fíjense, y estamos enfocados en Él, muchachos, tenemos respuesta no solo para nosotros, tenemos palabra no solo para nosotros, tenemos la información más gloriosa no solo para nosotros, sino para este mundo que necesita. Exacto, Flor Campos dice, quieren el agua, pero no la fuente de agua viva. Y hasta hablan como el pastor, tienes razón. Hasta hablan como... no, hasta hablan... luego unos ni hablan como el pastor, sino como el predicador favorito, ¿no? Y piensan que eso ya es acá, eso es como que espiritual. Y se visten como el pastor. No, y allá no digan más cosas porque van a decir y comen como el pastor, imagínense. Entonces, Dios ya ha hablado en Cristo todo. Y como nos dio a Cristo todo, porque no nos dio un pedazo de Cristo, entonces ya nos dio todo lo necesario o todo lo que nosotros deberíamos saber. O sea que esto implica otra cosa. Voy a decir algo. O sea que si yo quiero estarle preguntando a Dios, Señor, dame una visión nueva. ¿Han escuchado eso? Señor, danos una revelación nueva de ti. Dios estaría como diciendo, ustedes están locos. Ya toda la revelación mía, escuchen, toda la revelación mía, eso es lo que pensaría Dios. Toda la revelación mía ya está en el Hijo. Es más, eso pudiera ser un agravio porque ¿qué no te ha bastado el Hijo para conocerme? ¿Qué no te ha bastado el Hijo para saber todo lo que necesitas saber? ¿Por qué quieres quitar tus ojos de Cristo? ¿Y por qué quieres poner tus ojos en otro lugar?
Así es, no podremos, gracias José, mi buen José, no podremos representar una vida que no conocemos. Por eso Él, Cristo, esta vida que portamos es una vida de eterno conocimiento, vida eterna. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué es vida eterna? Que te conozcan a ti. O sea, la vida eterna es que conozcan a Dios. O sea, la vida, escuchen, la vida que portas es un eterno conocimiento. Por eso, cuando esta vida viene a nosotros, nosotros representaremos la vida que estamos conociendo. Eso es maravilloso. Entonces, tú vas conociendo la vida de Cristo y esa misma vida de Cristo que tiene codificada una información gloriosa, se empieza a manifestar a través de nosotros y empezamos a mostrar lo que parece que la mente no entiende, porque tampoco esto tiene que pasar por la mente. Esto es algo que surge del Espíritu y que brota por naturaleza. No es algo medido, no es algo calculado, es algo que brota por naturaleza. Eso es maravilloso. ¿Cómo decirlo? Es una información natural. Porque está contenida en una naturaleza que portamos. Eso es extraordinario. Juan 1:18. Ahí vamos. Ya vamos a terminar. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, fíjense, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo había visto jamás. Ahí está la transición. A ver, en el otro pacto nunca pudieron conocer ni ver a Dios. Pero el Hijo trae toda la información que Dios quiere dar porque Él anhela darse a conocer. El Hijo le da a conocer. Entonces, mire, qué maravilloso. Entonces, el enfocarnos en el Hijo nos va a permitir conocer más perfecta y profundamente a Dios. Y eso es lo que la iglesia necesita. Bueno, por lo menos en la mente de Dios, eso cree Dios, lo voy a decir así. Eso cree Dios que es lo que necesitamos. Nosotros estamos bien locos porque nosotros pensamos que necesitamos un montón de cosas, ¿sí o no? Nosotros pensamos que necesitamos esto, aquello, una mejor iglesia más grande, un mejor pastor. Bueno, ¿no? Y necesitamos más recursos, pastor. Es que más recursos. Dios dice, para Dios ya nos dio lo que nosotros necesitábamos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitábamos? El Hijo, con todo lo que el Hijo de Dios contiene. Juan 14, versículo 9. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Me vieron? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, porque ¿qué le había dicho Felipe? Muéstranos al Padre. Señor, nos basta con que nos muestres al Padre. Y Jesús dice, estos sí están pero más perdidos que el hijo de la Llorona. Estos sí están perdidos. O sea, muéstranos al Padre cuando lo único que hizo Jesús ha hecho y hace todo el tiempo es mostrar lo que el Padre quería mostrarle a la humanidad y al universo a través del Hijo. ¿Y saben qué es lo que el Hijo quiere mostrar? Al Padre. Y entonces Tomás dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? ¿Cómo se te ocurre decir muéstranos al Padre? Si de eso es de lo que he estado, eso es lo que he estado haciendo todo el tiempo. ¿Ven qué extraordinario? Mateo 11, versículo 27. Dice Ofe López, tener más actividades. Sí, a veces pensamos que con más actividades, es que lo que necesitamos es tener más actividades. Vamos a abrir otros 2 cultos más porque algo está pasando, que como que no funcionan las cosas. No, todo lo que necesitamos ya nos fue depositado, solo que necesitamos enfocarnos. ¿Ya vieron? ¿En quién? En el Hijo de Dios. Vean Mateo 11, 27.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Ya vieron? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Wow! Lo vuelvo a repetir. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ok, puedes poner allí. Cristo tiene todo lo de Dios. Segundo, y nadie puede conocer al Hijo mejor que el Padre, porque además son uno. Ni el Padre, escucha, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. O sea, el que verdaderamente conoce al Padre es el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pon ahí en tus notas. Esto es maravilloso. Pon ahí en tus notas. El Hijo quiere que yo conozca al Padre, porque si el Hijo fue impartido en tu vida, es que se te impartió con un propósito, que tú pudieras conocerle, que tú pudieras conocer al Padre. Y voy a decir otro detalle: no existe más grande y más maravillosa revelación que el conocimiento de Dios. Mira, la verdad es que hay muchas revelaciones que son más asuntos egoístas de nuestro corazón, de nuestra presunción. Hay muchas más cosas que se buscan por presunción, y que en eso obviamente no está metido Cristo, sino que lo que Cristo, fíjense, si tú tienes, pon allí, si yo tengo a Cristo impartido, es porque Cristo quiere que el Padre me sea revelado. Maravilloso, maravilloso. Y nadie puede conocer al Padre si no es por Cristo. Extraordinario. Entonces, en conclusión, familia, amigos que nos escuchan y que nos ven, es indispensable saber cómo habla Dios, que eso fue lo primero que dije. ¿Y cómo habla Dios? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el medio? ¿Cómo escucho su voz? Pastor, usted díganos. Denos un curso de oír la voz de Dios. Iba yo a sacar para esto, dije, voy a desempolvar por ahí hace años, hace 3 semanas nada más. No, hace años hice un curso, ¿cómo oír la voz de Dios? Alguien dirá, ay, pastor, me lo acabo de recibir la semana pasada. ¿Cómo oír la voz de Dios? Bueno, ¿cómo escuchas la voz de Dios? Cristo. Es que Cristo es la voz de Dios. Es que Cristo es el lenguaje de Dios. Es que Cristo es la información de Dios. Bueno, el siguiente versículo dice, es que Cristo es la gloria de Dios. Cristo es que la gloria de Dios. O sea, todo lo hermoso de Dios está contenido en Cristo. Quien se enfoca en Cristo y atiende al Cristo que tiene impartido, entonces va a conocer lo glorioso de Dios y va a poder disfrutarlo, y va a poder también tener, obviamente, toda la información que necesita saber, porque Dios para eso envió a su Hijo. Entonces, ¿cómo oigo la voz de Dios? Dice el escritor de Hebreos, primero tienes que empezar a desactivar tus falsas fuentes, tus fuentes erróneas. Tienes que desactivar tus fuentes erróneas. Es más exacto, escucha, es más exacto lo que el Cristo tienes dentro, lo que el Cristo que tienes dentro te está diciendo, es más exacto y es más perfecto y verdadero lo que Cristo te está diciendo que la experiencia que estás viviendo. A mí me ha costado trabajo entender eso, soy honesto, a mí me ha costado trabajo.
Soy una persona que le daba mucho valor a todo lo que Dios me enseñaba en cada experiencia, y en cada experiencia, y en cada experiencia. Hasta que un día me dijo, oye Jorge, yo no te tengo que estar matando cada 3 meses. Yo no te tengo que estar metiendo en un problemón cada 3 meses y otro problema para que entiendas. No, no, hijo. Para que entiendas, te mandé a mi hijo. ¡Wow! Yo le dije, gracias, papá. Para que entiendas, te mandé a mi hijo. Y quiero decirte hoy, para que entiendas, no necesitas un castigo, ni necesitas una enfermedad. Para que entiendas, no necesitas el mayor problema, o que se te esté quebrando la familia, o que pierdas tu trabajo, que caigas en bancarrota. Para que entiendas verdaderamente, lo que necesitas es a Cristo. Es a Cristo. Él lo envió precisamente porque ninguna experiencia supera la verdad que porta Cristo. Nada, nada fuera de Cristo es el medio fidedigno para saber lo que Dios quería que supiéramos. Por supuesto, hay cosas que aprendemos en la experiencia, pero el Padre, lo que quería decirnos, no lo dijo a través de su Hijo. Amén. Papá, muchas gracias.